Bienvenido seas a mi canal, El Mundo Cristiano. Un saludo y un abrazo, de tu hermano y amigo, Luciano Hipólito Pérez. Sin agregar más, comenzamos. Saludos y bendiciones. Te doy la bienvenida una vez más a este tu canal, El Mundo Cristiano. El tema de hoy se titula Verónica y el manto sagrado. Hoy vamos a analizar un poco esta historia de una mujer la cual presenta un velo o un manto donde ella dice que el rostro que está ahí es el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a descubrir juntos si está basado en la Escritura o si solo son mitos y tradiciones. De antemano te digo lo siguiente: los temas, los mensajes y todo lo que se habla aquí no lo hago con el fin o el propósito de ofender a nadie. Yo lo hago con el fin y el propósito de que juntos conozcamos un poco de la historia, de la Biblia y el origen de algunas creencias que en la época actual todos tenemos. Mi deseo es que todo sea para edificación tuya y no causarte ninguna molestia, ya que he estado recibiendo algunos comentarios de algunas personas negativos y ofensivos, pero no me afectan en nada porque para mí son los buenos comentarios para crecimiento. Y los malos comentarios también me dan un crecimiento y me hacen afirmarme más y afianzarme más en el camino de Dios y de mi Señor y Salvador Jesucristo. Bien, vamos, acompáñame y vamos directo al tema. Vamos a abrir nuestra escritura en el libro de San Lucas, capítulo 8, del 43 en adelante. Dice lo siguiente: pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, pero ninguno había podido curarla, se le acercó por detrás al escuchar que Jesús pasaba por ahí y tocó el borde de su manto. Y al instante, lo que la ciencia médica no pudo hacer, el poder de Jesucristo en ese momento hizo la obra y dice que el flujo de sangre se le detuvo. Entonces Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Y ninguno de los que estaban ahí lo sabía. Y Pedro dijo al Señor: Señor, dices que quién te ha tocado, pero la multitud nos oprime. Jesús le dice: yo sé que alguien me ha tocado, porque he conocido que de mí ha salido poder. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a los pies de Jesús, le dijo y le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo ella al instante había recibido la sanidad. Por último, Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Bien. Nuestro Señor Jesucristo, antes de hacer un milagro, antes de hacer una sanidad, primero analizaba, observaba y comprobaba la actitud de la persona que necesitaba algo de Él.
Nuestro Señor Jesucristo no era como en la época actual, que hay gente que te tira un trapo, que te tira un saco, que te tiran cosas y que andan haciendo una supuesta, entre comillas, sanidad a diestra y siniestra, y que en ese saco va la unción del Espíritu Santo. Bueno, puras falsedades y mentiras de falsos apóstoles o profetas, que para de esa manera engañosa tener mucho público y generar muchas ganancias. Nuestro Señor Jesucristo lo primero que analizaba en la persona era que viniera a Él con un corazón constrito y humillado. Y en segundo lugar, que viniera creyendo en Él y que estuviera dispuesta a aceptar que nuestro Señor Jesucristo es o era en ese entonces el Hijo de Dios. Si alguien creía en Él, si alguien le reconocía, si alguien venía humillado y exponiendo su necesidad a los pies de Él, nuestro Señor Jesucristo hacía la obra en Él. Entonces, de esta manera, esta mujer, con toda esa humildad, se acercó a Jesús y recibió la bendición de la sanidad. ¿Por qué razón ella lo hizo de manera oculta? Nos preguntamos. Bien, ella se pudo haber parado enfrente de Jesús y decirle: Señor, estoy enferma y haz tú la obra en mí. Yo creo que tú me puedes sanar, yo creo que tú me puedes liberar. ¿Por qué lo hizo de una manera oculta? Por la simple y sencilla razón, la siguiente situación. En la época de la ley, allá en los hebreos, cuando a una mujer cada mes le venía el periodo que le viene cada mes a las mujeres, era considerada una mujer impura. Y ella tenía que dormir aparte y mantenerse a distancia tanto del esposo como de la familia mientras y pasaba ese proceso de cada mes. Y las mujeres me van a entender. Pero en este caso, esta mujer no era algo de que cada mes, era una enfermedad en ella, que había un fluido de sangre continuamente en ella, porque esto es un cáncer en la sangre que te va consumiendo y te va matando lentamente. Entonces, una mujer que traía ese tipo de enfermedad era como cuando una persona traía lepra. Era considerada una persona impura. Y los hebreos eran muy cumplidores en el asunto de la ley. Claro, siempre a su conveniencia. Y cuando una persona impura decidía caminar entre ellos, lo mínimo que hacían era sacarlos de la ciudad. Pero en alguna ocasión dice la Escritura que los mataban a pedrada, porque ellos tenían prohibido mezclarse en la sociedad, mezclarse entre la población, porque eran considerados impuros. Por esto esta mujer, de manera oculta y sin que nadie se diera cuenta, quiso hacer esto por miedo a que le fueran a hacer algo. Mas Jesucristo nuestro Señor nos da un ejemplo, que Él no desecha y no desprecia a nadie. ¿Y qué fue lo que le dijo? Mujer, tu fe te ha salvado. Esa palabra de tu fe te ha salvado se lo decía a muchas personas cuando Él hacía una obra en ellos. Analice bien, no decía tu fe te ha sanado, decía tu fe te ha salvado. Porque el principal lugar donde nuestro Señor Jesucristo iba a hacer la obra era en la salvación y la sanidad del alma. Ya que nuestro Señor Jesucristo tiene el poder para perdonar pecados y para limpiar de pecado. Entonces, el principal objetivo de Él era liberar a las almas del pecado y limpiarlas por el poder de su gloria. Y posteriormente, como señal, era la sanidad de la carne. Mayormente Él decía siempre, tu fe te ha salvado. Aquella mujer que se acercó a Él con un problema, también Él le dijo, bueno, mujer,
tus pecados te son perdonados. Mujer, tu fe te ha salvado. Aquellos decían, bueno, ¿cómo tú puedes perdonar pecado? ¿Cómo tú puedes dar salvación? Bueno, es que a eso vino nuestro Señor Jesucristo, a liberarnos del pecado, a dar una sanidad a nuestras vidas, a nuestras almas, y a dar una solución para que nosotros pudiéramos tener de nuevamente la reconciliación con Dios. Jesucristo decía, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Bien, entonces vamos a enfocarnos un poco en la historia de esta mujer. Los creyentes en una mujer llamada Verónica y que presentan a esa mujer llamada Verónica como aquella que traía un manto con el rostro de Jesús, se basan en este versículo de la Biblia, diciendo que esa mujer que fue sanada por Jesús es la misma que presentó en un futuro ese velo o ese manto con el rostro de Jesús y que se llamaba Verónica. Si usted analiza la historia de esa mujer, que solamente en el libro de Mateo y ahí en el libro de Lucas habla de ella, no menciona nombre de la mujer. Y en la procesión de nuestro Señor Jesucristo hacia el Calvario, la Biblia dice que iban muchas mujeres, pero no menciona nombres de las mujeres, ni mucho menos dice que una mujer se acercó a él cuando él cayó, cuando iba de camino a ser crucificado, y que le secó el rostro. Nada de eso lo dice la Escritura. Y yo le busqué. Entonces la Escritura no dice que la mujer que fue sanada del flujo de sangre se llamaba Verónica. La Escritura no dice que ella llegó a él cuando él estaba postrado, cuando iba con el camino al Calvario y le secó su rostro. La Escritura no dice eso. Y hay muchas cosas que la Escritura no dice. Entonces, ¿en qué se convierte algo que no está basado en las Escrituras? Todo lo que no esté respaldado y basado en la Sagrada Escritura, Biblia, se convierte en mitos y tradiciones, creencias inculcadas por los hombres para llevar un ritual en una religión, en ciertas creencias que nos mantienen entretenidos en cosas que están fuera de la Sagrada Escritura. Ellos te van a argumentar y te van a decir que hay muchas cosas que no están aquí porque la Biblia era muy grande y que solamente algunos libros están aquí, pero que lo que no está aquí aparece en otros libros o en otras historias. Ahora yo digo lo siguiente: todo lo que no esté aquí y me lo cuenten por medio de otras historias, yo lo pongo en duda. Porque todo lo que necesitamos saber y lo que necesitamos creer está aquí, basado en las Sagradas Escrituras. Lo que esté fuera de las Sagradas Escrituras son mitos y tradiciones mundanas y paganas. Bien, entonces, los apóstoles, los discípulos del Señor, cuando siendo inspirados por el Espíritu Santo, llevaron a cabo la hechura de las Escrituras, que en este caso no fue en Biblia, fue en pergaminos, fue en rollos de papel, y fueron llevados a cabo los escritos, y en el principio de cada libro, o después de cada libro, ellos no anexaron ni agregaron una foto de ellos, o de nuestro Señor Jesucristo, o de todos los que sirvieron a Dios, diciendo, bueno, para que conozcan que este era Cristo, para que conozcan que este era Pablo, este era Pedro, yo como Pablo, como escritor, te pongo aquí mi fotografía para que tú sepas cómo era yo. No, ellos solamente pusieron en las Escrituras lo que estaba siendo inspirado por Dios para el conocimiento de nosotros. La creencia de nosotros es fundamentada en los apóstoles y profetas, y todo lo que queremos saber de Dios y de Jesucristo, aquí está. Bendito es el Señor. Pero vamos a ir analizando un poco esta situación y los voy a llevar a la época y a la fecha exacta cuando hizo su aparición este velo o este manto con el supuesto rostro de Jesucristo y de aquella mujer llamada Verónica.
Pero para esto nos vamos a ir un poco a lo que es la historia. ¿Cómo fue que entraron los mitos y tradiciones y la religión a nuestro territorio mexicano? En 1521, con la invasión de los españoles, apoyados por los cubanos y muchas tribus que se agregaron para hacer la invasión, en esa época del 1521, en la invasión de los españoles trajeron a nuestro territorio mitos y tradiciones y una religión que fue impuesta para hacer cambios en las creencias de nuestros indígenas mexicanos. Nuestros indígenas mexicanos creían en todas otras cosas que eran dioses de piedra, de madera, Dios del agua, Dios del sol, pero no tenían una religión así específica. Cuando la invasión de los españoles, ellos traen la religión católica, apostólica, romana, la cual ellos profesaban. Y en esa religión ellos traían la creencia en diferentes imágenes y esculturas que fueron infiltradas a nuestro territorio. De esta manera, los españoles nombraron maestros y sacerdotes para que se encargaran de hacer todos los cambios necesarios en la evolución y el aprendizaje hacia nuestros indígenas mexicanos. El año 1517, un pintor indígena español de nombre Marcos Zipax de Aquino tuvo la idea de pintar en un cuadro la figura de una mujer de color moreno, que más tarde esta pintura sería presentada en la Iglesia Católica y esta mujer tomaría el nombre de la Virgen Morena. Bueno, esa imagen de la Virgen Morena fue el estandarte que traían los españoles cuando invadieron nuestro territorio indígena mexicano. Y fue la primera imagen que infiltraron para su veneración en nuestro territorio, ya que entre los españoles ya se conocía de ella del 1517 y ya la veneraban. La traen como estandarte, en lugar de una bandera, ingresan a nuestro territorio, la infiltran y la ponen en una iglesia, y en una iglesia ponen a sacerdotes españoles para que empiece el proceso de adoctrinamiento y enseñanzas a nuestros indígenas. Fue la primera imagen que ingresó a México, la imagen de la Virgen Morena, el 1521. 10 años después, probablemente había una inquietud, un desacuerdo, no sé. Pero en 1531, otro indígena más, pero ya no de origen español, ahora de origen mexicano, de nombre Juan Diego, va a la iglesia y le dice a los representantes de la iglesia que él en un lago acababa de encontrar la imagen de otra virgen. Y que no era precisamente la Virgen Morena, que era una virgen que luego adoptaría el nombre de la Virgen Guadalupana. Y ahí es donde se hace el cambio, en 1531, se hace a un lado la Virgen Morena, que había sido traída por los españoles, y entonces ahora se pone en representación principal en la Iglesia Católica la imagen que ahora era conocida como la Virgen Guadalupana. Y así se va dando seguimiento y se va infiltrando dentro de las iglesias distintas imágenes, distintas esculturas, y se empieza a originar y a establecer una iglesia católica en nuestro territorio indígena mexicano. Yo quiero que analice algo muy curioso. Porque en 1810, cuando un cura de nombre Miguel Hidalgo y Costilla, que era de origen mexicano, porque para ese entonces ya habían capacitado sacerdotes mexicanos, y en este caso este sacerdote de origen mexicano, empezó a entrar en desacuerdo con los españoles por la opresión que ellos tenían sobre nuestros indígenas, y este
sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla, sintiendo esa incomodidad, en 1810 da el grito de independencia. Una independencia que vendría poco a poco. Ese sería el inicio de la independencia de los mexicanos para expulsar a los españoles de nuestro territorio. Ya que a partir del 1810 hasta el 1834 terminaría la expulsión de todos los españoles de nuestro territorio. Pero lo curioso que le decía yo es que ahora Miguel Hidalgo ya no alzaría el estandarte de la Virgen Morena, ahora alzaría el estandarte de la Virgen Guadalupana. ¿Qué significaba esto? Que ellos estaban haciendo a un lado el estandarte o la Virgen que habían traído los españoles y que ellos estaban adoptando ahora como representación a esta Virgen, ya que en ese momento no había una bandera. Ahora, yo quiero que analice esto. ¿Por qué si la Virgen Guadalupana es la Madre de México y la representante de México, pero el apoderado legal de esa Virgen o de esa escultura, esa imagen, es un chino, no es un mexicano? ¿No le da algo a qué analizar? Por ahí le voy a poner el nombre. Es un chino el que tiene todos los derechos de la creación de esa Virgen. Y cualquiera que quiera hacer un lucro o algún negocio poniendo a esa Virgen, tiene que sacar permiso con él. Es un chino, el cual aquí le pongo su nombre. Entonces, no que es de origen mexicano, no que hay que analizar algo ahí, pero eso lo dejamos en otra historia. A donde quiero llegar, que todos los mitos y tradiciones y la religión y creencias religiosas que fueron infiltradas a nuestro territorio, viene directamente de los españoles. Y los españoles la habían absorbido de Roma, de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Bien, pero usted me dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el tema? Bueno, lo que yo quiero que usted entienda, que poco a poco vamos a ir llegando cómo es que fueron apareciendo ciertas vírgenes, ciertas esculturas y ciertas imágenes. Entonces, Marcos Zipac de Aquino aparece, un indígena pintor, aparece a la Virgen Morena en España. Un indígena mexicano, Juan Diego, aparece a la Virgen Guadalupana. Pero ahora nos dice la historia que un hombre en una procesión allá en Italia se dirigía en una procesión y que en el camino encontró una mujer la cual le da ese manto del cual estamos hablando. Esto sucedió el año 1506, donde dice que este indígena se dirigía a una ciudad conocida como Menopeyo, que era ciudad perteneciente a Italia. Él se dirigía en una peregrinación y una mujer se le acerca. La mujer se llamaba Marcia Leonelli. Marcia Leonelli le dijo a este indígena: yo soy mujer de un soldado italiano y quiero que este manto tú lo lleves a la basílica donde tú vas y lo entregues a los representantes de la iglesia y diles que esa imagen en el pasado yo la había robado, pero que ahora se las regreso. Es lo que cuenta la historia. El 1506. Y dice que este indígena, al llegar a aquella iglesia de Menopeyo, Italia, se dirige al sacerdote encargado y le entrega este manto, pero ya no nada más era el rostro de Cristo, ahora estaba el rostro de aquella mujer y debajo del rostro de aquella mujer el rostro supuestamente de Cristo. Y de ese momento este sacerdote dice que esta mujer era de nombre Verónica y que
era la que habla la Escritura, la cual fue sanada por Jesús de aquella enfermedad de flujo de sangre. Basando ahí algo que está fuera de lugar, porque este trapo o esta cuestión apareció de la nada, y de la nada le dan un crédito que no está basado en las Escrituras. Usted analícelo, analice ese nombre que le di, de esta mujer llamada Marcia Leonelli, y analice esa situación que sucedió en Menopello, Italia. Y ahí se hace el origen y la creencia de esta mujer llamada Verónica y el manto con el rostro supuestamente de Jesús. A través del tiempo, a través de los años, ese trapo, ese manto, llegaría a ser perfeccionado por un pintor. Y estamos hablando de un pintor en el año 1580. Este pintor, de origen, ahora sí que griego, pero vivía en España, le dio vida y le dio otro colorido a esta imagen, que ya no sería en un manto, ahora sería impresa en un cuadro y en un papel. Este se llamó Dominicos Theotokopoulos, que es un nombre que no puedo pronunciar, pero que aquí se lo pongo, de origen griego, pero en sus creaciones él era conocido como el Greco. Vaya usted al internet y busque cuáles fueron las pinturas y las creaciones de un hombre que era conocido como el Greco. Y él hizo muchas imágenes de vírgenes, hizo muchas imágenes de un Cristo con una cruz, hizo muchas imágenes referidas a la iglesia, ya que él era devoto de la iglesia católica apostólica romana. Y en el 1580 él le da otra presentación ya en un cuadro, en un papel, a esta mujer de nombre Verónica, la cual aquí voy a poner su imagen. Y ya a partir de ahí empieza la creencia. Esa creencia se infiltra en México y en muchos lugares, y todos creen que esa mujer fue la que estuvo con Jesús y que en el manto aquel estaba el rostro de Jesús. Algo que no está fundamentado en las Sagradas Escrituras. Y todo lo que no esté fundamentado en las Sagradas Escrituras no es inspiración de Dios. Porque todo lo que es inspiración de Dios está aquí. Y aquí no hay fotografías, imágenes de apóstoles, de Cristo, de María, de nadie. Hay Biblias que sí lo traen, pero porque se lo agregaron. Pero los pergaminos y las escrituras solo eran escrituras, que es lo que interesa para nuestro conocimiento y aprendizaje. Las esculturas, imágenes de los apóstoles, de Cristo y demás, se empezaron a inventar 1000 años después que ellos ya no estaban. Y usted sabe que 1000 años después que ellos no estaban, ¿cómo me vas a decir tú que esta es la imagen de Cristo, que esta es la imagen de Pedro, de Pablo? ¿Cómo me vas a decir si ni tan siquiera los conociste? Y en ese entonces no existían cámaras, no existían teléfonos, no existía una manera en cómo tomarles una foto. Lo único que existían eran escultores que esculpían imágenes en las piedras o en las maderas. Algo totalmente diferente. Te presentan diferentes imágenes, pero todas esas imágenes que te presentan empezaron a ser inventadas más de 1000 años después de la existencia de Cristo y los apóstoles. ¿Y qué significa esto? Que son imágenes. La palabra dice imágenes, que son imaginaciones y creaciones humanas para llevar y profesar enseñanzas, doctrinas y creencias que no están fundamentadas en la palabra de Dios. Tú solo cree lo que esté en la palabra de Dios, analízalo y llévalo a tu vida y practícalo, pero que sea lo que está ahí. Lo que se haga fuera de lo que no esté aquí son dogmas, mitos y tradiciones
que a final de cuentas se vienen convirtiendo en creencias mundanas y paganas. En esta tarde yo deseo que mi Dios Altísimo te bendiga, que mi Señor Jesucristo te guarde siempre. Y si este tema fue de agrado tuyo y de ayudó algo en tu vida, te invito a que me des un like, que te suscribas a mi canal si no lo has hecho, y vamos a crecer juntos en el nombre de Jesucristo. Estamos pendientes al próximo video. Quiero agradecerte por haber visto mi video. Y de igual manera pedir tu apoyo en la suscripción a mi canal. Que la paz de Dios sea contigo. Y nos estaremos viendo en el próximo video. Amén.